Muy buenas tardes. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, hoy ha comparecido, lo ha hecho en varias ocasiones, lo ha hecho justo ahora mismo, lo acaban de ver ustedes, con el secretario de Estado de Estados Unidos. Y claro, hoy en la reunión de la OTAN se está hablando de la entrada de Finlandia en la alianza. Y hoy Stoltenberg ha dicho que de momento la OTAN no va a desplegar tropas en Finlandia a menos que el país lo solicite. Además, después de que ayer Rusia dijera que iba a fortalecer su despliegue militar en la frontera noroeste, es decir, justo frente a la frontera finlandesa, hoy el secretario general de la OTAN ha aclarado que no está viendo de momento cambios en las posiciones de las fuerzas nucleares de Rusia, lo que, bueno, pues dice Stoltenberg que sí requeriría una respuesta. En el marco de esa reunión de ministros de Exteriores de la OPEP, hoy se han reunido también Josep Borrell y Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Lo pueden ver ustedes ahí. Ambos han insistido en que nos encontramos ante un momento en la historia de mayor cooperación entre Europa y Estados Unidos, y Blinken ha aprovechado para lanzarle un mensaje a Rusia. Insiste en que las finanzas del Kremlin se han estrujado por la guerra y parafrasea a un millonario ruso al advertirle a Rusia de que no habrá dinero para el año que viene. El gasoducto Nord Stream 1 podría volver a la vida. Así se desprende de la última información publicada por Reuters, donde asegura que las aseguradoras alemanas Allianz y Munich Re han renovado la cobertura del gasoducto destrozado el año pasado. Es decir, una información que hace que no podamos descartar que el Nord Stream vuelva tras el sabotaje. El seguro de dos compañías, de dos de las más grandes de Alemania, es fundamental para el futuro a largo plazo del gasoducto, que ya saben, fue la ruta principal del gas de Rusia a Europa durante décadas antes de la explosión. Sin embargo, la postura alemana, de momento, había sido la de romper lazos con Moscú, lo que había sugerido que no se planteaban volver a construir el gasoducto, algo que ahora podría cambiar. Bueno, pues jornada de nuevo centrada en la geopolítica. Muy buenas tardes y bienvenidos a este informativo de Negocios Televisión, jornada centrada en la geopolítica, porque hoy estamos teniendo reunión de los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica de la OTAN, justo cuando ya enseguida vamos a ver que, bueno, pues Finlandia entra a formar parte de la Alianza Atlántica. Bueno, hoy hemos escuchado a Jens Stoltenberg, lo hemos hecho justo ahora, hace apenas unos minutos. Estábamos escuchando pues al secretario general de la OTAN, como entre otras cosas hablaba, por ejemplo, de que bueno, han tenido conversaciones con sus aliados del Pacífico para dar a entender que la seguridad no es regional sino global. Y bueno, también insiste en el mensaje de que hay que mantener ese objetivo de aumentar el gasto en defensa hasta que represente el 2% del Producto Interior Bruto. Además, también ha emplazado a los líderes de los miembros de los países miembros de la OTAN que en la cumbre que se va a celebrar en Vilnius, en Lituania, en julio, bueno, pues que se pueda llegar a cumplir ese objetivo de la Alianza Atlántica de que el gasto en defensa suponga el 2% del PIB. Me parece que tenemos declaraciones de la última rueda de prensa que hemos escuchado ahora mismo de Jens Stoltenberg. En cuanto las tengamos, se las daremos aquí en Negocios Televisión, en el informativo. Pero antes, también hablamos de otras cuestiones que tienen que ver con geopolítica y que son cruciales esta semana. Y es que ya no queda nada para ver a von der Leyen y Macron con Xi Jinping en Pekín. La presidenta de la Comisión sigue convencida de que le va a pedir al presidente chino que use su influencia sobre Putin. En declaraciones al Financial Times, von der Leyen asegura que le ha pedido a Pekín que desempeñe un papel constructivo para llevar la paz a Ucrania. Y según la presidenta de la Comisión, China estaría en condiciones de influir en Rusia de manera constructiva y por lo tanto tiene una responsabilidad. Insiste en que no puede estar en el medio, no puede estar en la mitad del orden internacional, y von der Leyen también ha enfatizado en que el presidente Xi ha visitado Moscú, pero no ha llamado al presidente Zelensky. Así que veremos en qué quedan esas reuniones que van a comenzar mañana, miércoles 5 de abril, y concluirán el viernes 7. Bueno, pues hemos escuchado justo antes a Stoltenberg hablar de la alianza que también tienen desde la OTAN con países del Pacífico, así que vamos a recuperar esas declaraciones del secretario general de la OTAN hechas justo ahora mismo en rueda de prensa con Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos.
Thank you so much for the steadfast, strong support from the United States to Ukraine, and we will discuss how to sustain and step up our support to Ukraine. We also meet with our Asia-Pacific partners, and that reflects that security is not regional, security is global, and in a world where Russia and China stand more and more closer together, it's even more important that we stand together as NATO allies, but also together with our partners in the Asia-Pacific, Australia, New Zealand, Japan and South Korea. We will also address how to ensure that allies are investing enough in defence, and we will start preparations for the summit in Vilnius, where I expect allies to agree a more ambitious pledge to regard 2% of GDP for defence, not as a ceiling, but a floor, a minimum that we should all... Bueno, Pekín dice estar lista para discutir con Europa sobre una solución política a la crisis de Ucrania. Lo ha dicho un portavoz del Ministerio de Exteriores de China. ¿Qué es lo que se espera, o por lo menos por la parte china, de esa reunión que va a haber entre Xi Jinping y, en este caso, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen? Eva Villanueva, muy buenas. Muy buenas, atención a la última hora que nos hace mirar al tablero internacional. China acaba de anunciar que está lista para discutir con la Unión Europea una solución política a la crisis de Ucrania, referencia a esa invasión de Rusia de Ucrania que comenzó en febrero del año pasado. La disposición la acaba de anunciar un representante del Ministerio de Exteriores chino, según informa la agencia RIA, y que llega justo cuando está a punto de iniciarse una visita de Estado del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a China, donde está previsto que se reúnan con el líder del gigante asiático Xi Jinping. Según Exteriores, según ese departamento chino, Pekín confía en que la Unión Europea demuestre independencia estratégica y sabiduría política y tome medidas para lograr la paz en Europa. Disposición, por tanto, que puede acercar un escenario de negociaciones, dado que China, el gran aliado de Rusia, está visto en el escenario internacional como el único que puede llegar al presidente ruso Vladimir Putin. Este miércoles, recordemos, arranca la visita de Macron y de von der Leyen a China, y la próxima semana viajará el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. Bueno, y la cosa va de visitas, porque ahora China está advirtiendo a Estados Unidos contra lo que consideran el gran error que cometió Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de los Representantes, cuando se reunió con la presidenta de Taiwán. China ahora ha advertido al sucesor de Pelosi, a Kevin McCarthy, actual presidente de la Cámara. Dice que no debe hacer como hizo su predecesora, como Nancy Pelosi. Dice que no debe repetir los desastrosos errores del pasado. Por supuesto, se refiere a reunirse directamente con la presidenta de Taiwán, que va a estar de visita en Estados Unidos mañana mismo, es cuando se espera esa reunión. China insiste en que no va a ayudar a la paz y a la estabilidad regionales esta reunión, sino que solo va a unir al pueblo chino contra un enemigo común, entendemos que Estados Unidos. La reunión entre McCarthy y la presidenta de Taiwán está programada para el miércoles en California. Bueno, y se lo decíamos, hoy comienza la reunión de 2 días de los ministros de Exteriores de la OTAN, reunión donde están intentando acordar, entre otras cosas, un aumento de los fondos para Ucrania como forma de compensar la falta de consenso que hay para que este país se una a la Alianza Atlántica. Hoy en esa reunión se va a debatir sobre doblar los compromisos de su fondo para Ucrania, que por cierto asciende a unos 250 millones de euros al año. Su objetivo es que alcance los 500 millones de euros. Y claro, son promesas que simplemente tienen como objetivo calmar la irritación que existe ahora en Kiev por la falta de voluntad generalizada dentro de la alianza para discutir sobre el cronograma concreto para que Ucrania se una a la OTAN. Fue en septiembre cuando Ucrania solicitó la adhesión formalmente. Sin embargo, la alianza todavía no ha tomado medidas formales, así que vamos a esperar a ver cuáles son las deliberaciones de esta reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN, que se está celebrando, como les decimos, en estos días, desde hoy hasta mañana, donde, por cierto, también está Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y que hoy hemos escuchado hablar en varias ocasiones. Primero con Josep Borrell, ahora enseguida les traeremos algunas declaraciones, y después con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que lo están viendo justo ustedes en pantalla. Así que hoy pendientes, por supuesto, a lo que está pasando con todo esto. Bueno,
Y por cierto, mientras tanto, ya tenemos reacción de Rusia a la entrada de Finlandia en la OTAN. El ministro de Defensa del país ha dicho que la adhesión de Finlandia plantea la posibilidad de una expansión significativa del conflicto. Sergio Fernández, muy buenas. Reacción inmediata de Rusia al ingreso de Finlandia en la OTAN. El ministro de Defensa ruso ha salido al paso para decir que la membresía de Finlandia en la OTAN plantea la posibilidad de una expansión significativa del conflicto. A pesar de que el país nórdico no va a formar parte de la organización hasta este martes, durante la jornada del lunes, las autoridades rusas han asegurado que por su parte va a haber una respuesta, ya que apuntan a que la OTAN está fortaleciendo el curso antirruso. Más allá de lo que opinen desde Rusia, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha confirmado que Finlandia va a pasar a ser el 31º aliado de la OTAN en lo que ha definido como una jornada histórica para Helsinki. Además, el titular de defensa ha dicho también que algunos aviones militares bielorrusos ya son capaces de transportar ojivas nucleares y que se habían transferido al país vecino sistemas de misiles Iskander que pueden transportar, ojo, proyectiles convencionales o nucleares. Bueno, se lo comentábamos, Stoltenberg ha asegurado que por ahora no va a desplegar la OTAN tropas en Finlandia a menos que ese país lo solicite. Además, después de que ayer Rusia dijera que iba a fortalecer su despliegue militar en la frontera noroeste, es decir, justo frente a la frontera finlandesa, hoy el secretario general de la OTAN ha aclarado que no ve cambios en las posiciones de las fuerzas nucleares de Rusia, lo que requeriría una respuesta, dice el secretario general. Así que, bueno, pues vamos a ver si a lo largo de la jornada de hoy, a lo largo de esas reuniones que se están celebrando en el seno de esta cumbre de ministros de Exteriores de la OTAN, acaban, bueno, pues trasladando algún mensaje sobre la contundencia de Rusia en este sentido. En el marco de esa reunión de ministros de Exteriores de la de la OTAN, hoy se ha reunido también Josep Borrell y Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Ambos han insistido en que nos encontramos ante uno de los momentos en la historia de mayor cooperación entre Europa y Estados Unidos, y Blinken, por su parte, ha aprovechado para lanzarle un mensaje a Rusia. Dice que las finanzas del Kremlin se han estrujado por culpa de la guerra y ha parafraseado a un millonario ruso y advierte así a Rusia de que no va a haber dinero el año que viene. The Kremlin's finances have been squeezed to devastating effect, forcing it to choose between pouring money into the war or providing for its own citizens. As one Russian billionaire starkly said of Russia's future, there will be no money next year. Bueno, Blinken también ha actualizado las cifras del negocio que ha hecho Estados Unidos con la guerra con las exportaciones de gas natural licuado a Europa. El secretario de Estado de Estados Unidos asegura que en 2022 se exportaron desde allí 56.000 millones de metros cúbicos de gas natural a Europa, y dice que eso supone el 40% de todo el gas que importa el viejo continente. Así que ahí pueden ver que ahora la dependencia ha pasado de Rusia a Estados Unidos. Blinken reconoce que esa cantidad supone aumentar en un 140% las exportaciones hechas a Europa respecto al año anterior, a 2021. In 2022, the United States exported 56 billion cubic meters of liquefied natural gas to Europe. That is 40% of Europe's total imports. It's a 140% increase over our LNG exports to Europe the previous year. The European Union cut dependence on Russian gas from nearly 40% at the start of the war to about 15% by the end of 2022. That is extraordinary. Bueno, hoy seguimos hablando de Rusia. Vladimir Putin ha comentado de nuevo las sanciones occidentales. Subraya que Rusia ha conseguido garantizar la estabilidad y dice también, da por hecho, que las sanciones se van a mantener durante mucho tiempo. Sin embargo, ha añadido que trabajar en un modo operativo y extremadamente estresante, como el actual ahora en Rusia, da resultados positivos. Eva Villanueva. Muy buenas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acaba de sacar músculo por el comportamiento de la economía rusa pese a las sanciones occidentales. Durante una reunión del Presidium del Consejo de Estado sobre el desarrollo de la industria del país, el jefe del Kremlin ha acusado a los países occidentales de haber roto de forma abrupta sus lazos comerciales, sus relaciones con Rusia, con la imposición de sanciones. Sanciones a las que ha menospreciado y ha señalado que Rusia ha logrado garantizar la estabilidad pese a ellas. En este marco, Putin ha dado por hecho que esas sanciones se van a prolongar durante mucho tiempo y, sin embargo, ha añadido que trabajar en un modo operativo y extremadamente estresante da resultados positivos. Putin ha subrayado que se ha registrado un nuevo ciclo de crecimiento de la economía rusa. En este sentido, ha pedido un desarrollo más dinámico de las asociaciones tecnológicas
con empresas extranjeras, amigas, y al mismo tiempo ha exigido que el gobierno no demore en la implementación de programas de apoyo a la industria, calificándolo de un asunto de seguridad nacional. Bueno, y mientras tanto también hablamos de otras cuestiones. La comparecencia de Donald Trump por el caso Stormy Daniels esta tarde podría marcar un antes y un después en la política de Estados Unidos. Es el primer expresidente imputado de la historia del país, se lo contábamos la semana pasada, y este caso va a abrir la puerta a nuevas imputaciones por las acusaciones de fraude electoral en Georgia, también por el asalto del Capitolio o por la retención de material clasificado. Trump alude una conspiración en su contra, pero se le juzga por el pago irregular de $130.000 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, con quien tuvo un affair, para silenciarla y por justificar ese pago como gastos electorales. La lista de cargos a los que se enfrenta Trump, que por cierto se le van a leer en la jornada de hoy en Nueva York, suma más de 30 acusaciones, 30 cargos contra él, según han publicado distintos medios. Esos medios no pueden transmitir en directo la lectura de los cargos en Manhattan, y la comparecencia del expresidente, por su parte, va a ser a las 8:15 hora española, así que muy atentos. A pesar de la imputación, Trump ha aprovechado la situación para ganar popularidad y sumar donaciones a su campaña. La tensión entre China y Estados Unidos es cada vez mayor. Un informe del Pentágono que hoy recoge Reuters asegura que hay mucha preocupación por el aumento de las patrullas de submarinos con armas nucleares. Es la primera vez que China mantiene patrullas continuas de esos submarinos de misiles balísticos. Eva Villanueva, cuéntanos. Muy buenas. China cobra cada día un mayor protagonismo y en este momento en el que se está dibujando un nuevo orden mundial multipolar, su capacidad militar genera preocupación, pero no solo por su capacidad armamentística, sino también por sus movimientos y despliegues. Según el informe del Pentágono, del que se ha hecho eco Reuters, el aumento de las patrullas de submarinos con armas nucleares es lo que despierta mayor inquietud. Es la primera vez que el gigante asiático mantiene de forma continuada patrullas continuas de esos submarinos de misiles balísticos clase Jin con armas nucleares. Y es esto lo que está aumentando la presión de Estados Unidos y sus aliados a la hora, sobre todo, de tratar de contrarrestar un despliegue ante un presunto ataque de Pekín. Según los analistas, el nuevo misil balístico puede alcanzar el territorio continental de los Estados Unidos. El informe del Pentágono no es nuevo, se publicó el pasado mes de noviembre, pero pone de relieve las mejoras de esas capacidades chinas. Reuters advierte de que incluso cuando la alianza estratégica de AUKUS, la de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, despliegue los primeros submarinos de propulsión nuclear que van a desarrollar a modo de disuasión en las próximas 2 décadas, esas patrullas chinas van a elevar la presión sobre los recursos a medida que se intensifican esos despliegues al más puro estilo de la Guerra Fría. Según los expertos consultados por Reuters, esas patrullas de disuasión de China les permiten amenazar no en vano contra un contraataque nuclear, incluso si se destruyeran los sistemas y misiles terrestres. Según la doctrina nuclear clásica y según recoge Reuters, ese movimiento eso disuade a un adversario de lanzar un ataque inicial. El gasoducto Nord Stream 1 podría volver a la vida. Así se desprende de la última información publicada por Reuters, donde asegura que las aseguradoras alemanas Allianz y Munich Re han renovado la cobertura del gasoducto destrozado el año pasado. Es decir, una información que hace que no podamos descartar que el Nord Stream vuelva tras el sabotaje. El seguro de 2 de las compañías más grandes de Alemania es fundamental para que este gasoducto tenga futuro a largo plazo. Recuerden, un gasoducto que fue la ruta principal del gas ruso a Europa durante décadas antes de la explosión que tuvo lugar el pasado septiembre. Sin embargo, la postura pública de Alemania de momento ha sido la de romper lazos con Rusia, lo que ha sugerido que no se planteaban volver a construir el gasoducto. Sin embargo, esta noticia de que las 2 aseguradoras alemanas han renovado la cobertura del gasoducto vuelve a abrir la puerta a que Nord Stream 1 regrese a la vida.
seguimos pendientes de las consecuencias del recorte de producción de petróleo de la OPEP. Ahora, el más halcón de la Fed ha advertido sobre las consecuencias que podría tener en Estados Unidos. James Bullard ha dicho que la decisión de algunos países de la OPEP hará que sea más difícil combatir la inflación. En una entrevista con Bloomberg ha dicho que aunque esta decisión ha sido inesperada, el hecho de si tendrá consecuencias a largo plazo es una pregunta abierta. James Bullard insiste en que se espera que los precios del crudo suban por la mejora en las perspectivas de crecimiento de China, pero también en Europa. Bueno, y ya les contábamos durante bastantes jornadas, incluso semanas, que una de las cosas curiosas que estaba sucediendo en Europa respecto al tema de las sanciones tenía que ver con el hecho de que todavía una parte del suministro energético de Rusia a Europa no se había sancionado. Hablamos de la energía nuclear. Y es que hoy hemos conocido que por fin un país ha lanzado una propuesta a Europa, un país miembro, para hablar de esa sanción a la energía nuclear y que, bueno, pues en este caso plantearía exenciones, por ejemplo, para Hungría, en el caso de que este país no se quiera sumar a esa sanción a la energía nuclear. Es una nueva propuesta, como les decimos, que va a imponer sanciones al sector nuclear ruso, que incluye exenciones para Hungría y también incluye un periodo de 2 años para eliminar gradualmente los contratos en vigor. Bueno, así se desprende de un documento consultado por la agencia Reuters y, a diferencia de anteriores propuestas de ala dura frente a Rusia en la Unión Europea para incluir en la lista negra pues a la empresa estatal nuclear, a Rosatom, esta última propuesta de Lituania incluye un enfoque un poco más matizado en un aparente intento de ganarse a los escépticos de Budapest y de otros lugares. Bueno, se propone, por lo tanto, introducir medidas restrictivas individuales para Rosatom, según esa propuesta lituana, que, por cierto, está fechada el día 17 de marzo y que todavía no se ha hecho pública. Además, en esa propuesta, dicen, conviene introducir una excepción en virtud de la cual las operaciones, contratos u acuerdos celebrados con Rosatom puedan seguir ejecutándose durante un periodo de tiempo determinado que permita a los Estados miembros de la Unión completar la ejecución de esos contratos u otros acuerdos. El documento propone que el plazo se fije en 2 años. Bueno, y por supuesto seguimos hablando de la crisis bancaria. Y es verdad que hay muchos bancos, muchas casas de análisis que sugieren que, bueno, lo peor ya ha pasado, el pánico ya lo hemos dejado atrás. Pero hay alguien que no cree lo mismo. Es Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan, que en la jornada de hoy ha dicho que la crisis bancaria no ha terminado y que sus consecuencias pueden durar años. Javier del Valle, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Efectivamente, el director CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, ha compartido hoy su carta anual a los accionistas y viene plagada de frases sobre qué esperar sobre esta crisis bancaria y sobre cómo ve JP Morgan el futuro económico de los Estados Unidos. Cito contextualmente: mientras escribo esta carta, la crisis actual no ha terminado e incluso cuando haya quedado atrás habrá repercusiones en los años venideros. Pero resalta Jamie Dimon que lo más importante es que los eventos recientes no se parecen en nada a lo que ocurrió durante la crisis financiera mundial de 2008. ¿A qué se parece entonces? ¿Qué tipo de crisis tenemos por delante? ¿Y por qué Jamie Dimon dice que esto no ha acabado? 3 puntos importantes, si miramos la carta de accionistas, son los que destaca el CEO de JP Morgan. Lo primero, que la crisis financiera va a tener repercusiones a pesar de que los miedos y el estrés financiero se hayan evaporado en los últimos días y de hecho el mercado esté celebrando todo ello y esté subiendo. Jamie Dimon dice que eso tendrá repercusiones en el largo plazo. Iremos viendo si hay algún signo mayor de estrés en el sector bancario, a pesar de las medidas que han tomado los bancos centrales por dar toda esa liquidez, proporcionar esas formas creativas de liquidez para los bancos que los necesiten. Por otro lado, Jamie Dimon centra su atención también en los bancos pequeños. Por mucho que ellos tengan un banco grande y se hayan beneficiado de los depósitos, dice que también los bancos pequeños son importantes porque si caen, aunque haya bancos grandes, esa idea de que si los bancos pequeños caen, los bancos grandes se van a beneficiar, dice Jamie Dimon que no es real, que necesitan los bancos pequeños tener estabilidad financiera y no sufrir un estrés financiero, porque así todo el sector se va a beneficiar. Si caen los pequeños, los grandes verían la entrada de depósitos, pero también sufrirían signos de estrés dentro de todo el sistema. Y por último, hace alusión hacia la regulación. Dice que la regulación no es suficiente. Todo ello es lo que ha centrado, esos 3 puntos principales son los que se centra la carta de accionistas que ha mandado Jamie Dimon. Recordemos que después de la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank llegó First Republic Bank, al cual tuvieron que salvar
inyectando dinero. Bueno, pues JP Morgan, recordemos que metió 30.000 millones de dólares en depósitos en First Republic. Dice Jamie Dimon, de hecho, dentro de la carta, que esto ha llevado, la presión sobre los bancos regionales ha llevado a los analistas a sugerir que los bancos demasiado grandes para quebrar los grandes se beneficiarían de la crisis. Pero Dimon dice que JP Morgan quiere fortalecer a los bancos más pequeños. Cito dentro de la carta, dice: cualquier crisis que dañe la confianza de los estadounidenses en sus bancos daña a todos los bancos, un hecho que se sabía incluso antes de esta crisis. Si bien es cierto que esta crisis bancaria benefició a los bancos más grandes debido a la entrada de depósitos que recibieron de instituciones más pequeñas, la noción de que este colapso fue bueno para ellos de alguna manera es absurda. Por ello Dimon quiere o manda ese mensaje dentro de su carta anual de apoyo a los bancos también más pequeños para que den esa salud y esa estabilidad al sistema financiero completo. Por último, dice que también las recientes quiebras, tanto de Silicon Valley Bank como de Signature Bank, muestran que el estrés relacionado en el sistema bancario muestra que los requisitos regulatorios no son suficientes y que tienen que seguir trabajando. Dimon dice que la regulación debería ser menos académica y más colaborativa y que los formuladores de políticas deberían tener más cuidado con la posibilidad de llevar algunos servicios financieros a entidades no bancarias. Esos son los 3 puntos que destaca Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, en su carta a los accionistas. Marta. Bueno, pues Javier del Valle, muchísimas gracias por esa noticia que nos hace mirar de nuevo la crisis bancaria y que no nos hace relajarnos demasiado, como sí que están haciendo a lo mejor otras declaraciones que nos llegan desde otras casas de análisis. Gracias, Javier. Y mientras tanto nosotros, pendientes de más cuestiones, ahora tenemos rueda de prensa del Consejo de Ministros y me parece que está hablando el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, así que vamos a ver si podemos conectar brevemente con ese Consejo. Europa. Voy a expresar de nuevo y reiteradamente, aunque nuestros amigos ucranianos lo saben de sobra, también nuestros socios europeos y nuestros aliados transatlánticos, la solidaridad y el compromiso de España con Ucrania de todas las formas posibles y tanto tiempo como sea necesario, para defender a tantos civiles indefensos, para defender la integridad territorial, la soberanía y la libertad de Ucrania y también para defender los principios más básicos de la Carta de Naciones Unidas, que es lo que nos garantiza al final la igualdad soberana de los Estados y la paz y la estabilidad en el mundo. Y también, por supuesto, la voz de España se oirá para subrayar la importancia del vecindario sur y de eso que en el lenguaje de la OTAN se denomina la OTAN de 360 grados, porque las amenazas hoy en día, la principal por supuesto, es el desafío de Rusia a la seguridad euroatlántica y a la integridad territorial y la soberanía, la igualdad soberana de todos los estados en Europa, pero también hay amenazas desde el sur y cada vez más las amenazas del sur son también las amenazas rusas desde el sur. Por lo tanto van a ser 2 días de reflexión, de intercambio, para que avance la seguridad euroatlántica y para intentar que la paz regrese a Europa. Y desde luego España no va a escatimar esfuerzos, como siempre, para ser constructiva y para trabajar conjuntamente con todos sus aliados. ¿Cree que la OTAN debe desplegar tropas en Finlandia para proteger la desde ya frontera más grande con Rusia? Bueno, vamos seguro a hablar de cuál es la mejor forma de garantizar esa seguridad euroatlántica, pero el principio de seguridad de la OTAN, que te quiero recordar una vez más, que es una alianza defensiva, en ningún caso ofensiva, lo único que hace es ofrecer seguridad. En todo momento se hace un análisis de riesgos, de amenazas, de dónde se encuentran esos riesgos, esas amenazas y del mejor uso en cada momento para el despliegue de lo que es el escudo de seguridad. Si fuera necesario en Finlandia sería digamos en la frontera con Finlandia. Lo que es cierto es que hoy la alianza es más grande y por lo tanto también el incremento de nuestra seguridad es mayor. En estos momentos el despliegue es en el flanco este y España colabora activamente a garantizar esa seguridad europea, que es también la seguridad de los españoles. Sí, la OTAN suma un aliado, pero hay otro país que se queda de momento pendiente por el camino, digamos,
España piensa reforzar un poco las relaciones con Turquía, las conversaciones en marcha con Turquía, para garantizar que esa adhesión se produce antes de la cumbre de Lituania, y no sé si consideraría un fracaso que para esa cumbre no hubiera 32 miembros. Bueno, hoy es un día de celebración, hoy es un día importante, hoy entra Finlandia, esa es de verdad la importancia del día. Por supuesto, yo espero que Suecia lo haga lo antes posible. Con Turquía tenemos una extraordinaria interlocución y una extraordinaria relación. Hemos trasladado toda nuestra solidaridad tras el terremoto que asoló Turquía y Ucrania. Ha estado el equipo de campaña y el hospital de campaña de la ECID hasta hace muy pocos días sobre el terreno, y por supuesto mantenemos un diálogo fluido con Turquía. No es por parte de España quien debe de tomar esa decisión, simplemente nuestra posición es clara. Nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer para facilitar el que Suecia pueda ser parte de la OTAN, y lo que esperamos es que cuanto antes todo el mundo siga el mismo camino. Muchas gracias. Hoy hemos escuchado a José Manuel Álvarez en esa reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN. Entre otras cosas, por ejemplo, me parece haber entendido que bueno, pues está respondiendo a Rusia en esas amenazas que le está haciendo a la Alianza Atlántica por el hecho de que Finlandia, país colindante con Rusia, se ha unido a esa alianza. Dice Álvarez que el principio de seguridad de la OTAN es de ser una alianza defensiva y no ofensiva, así que aquí tienen un mensaje de Álvarez directamente a Rusia. Y bueno, también ha hablado sobre la relación que existe entre España y Turquía, sobre el hecho de si España pudiera apretar un poquito más a Turquía para que facilite la entrada de Suecia en la OTAN, porque recuerden que quienes querían entrar en la alianza eran Finlandia y Suecia. Claro, Finlandia finalmente ha obtenido el sí de Hungría y también de Turquía, pero no Suecia. Claro, dice aquí que España ha hecho lo que tenía que hacer para facilitar la entrada de Suecia, lo que sugiere que bueno, pues al final ahora la pelota está en el tejado de Turquía para decidir si entra o no entra Suecia a la Alianza Atlántica. Bueno, seguimos muy pendientes hoy de lo que está sucediendo allí en Bruselas, en esa reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN, pero hoy seguimos también pendientes de otras cuestiones, que tienen que ver, por ejemplo, con el mundo financiero. Y es que hoy Credit Suisse se ha enfrentado a su última junta de accionistas como banco en solitario. Allí ha hablado el presidente del banco, Axel Lehmann. Ha dicho que lamenta no haber podido salvar el banco y culpa, ojo, a las redes sociales de haber avivado la llama del miedo con Credit Suisse. Lehmann sigue excusándose así por la caída del banco. Por ejemplo, dice que no hubo tiempo suficiente para poner en marcha un plan de reestructuración. Y es que hoy el presidente de Credit Suisse tenía desde luego todo un papelón, enfrentarse a la ira de los accionistas de Credit Suisse, que solo han recuperado el 0,76 francos suizos por acción tras la compra de UBS, y uno de los grandes problemas para ellos es que la operación se cerró sin tenerlos en cuenta en absoluto y sin dejarles tener ni voz ni voto para el destino del banco. Bueno, y el caso de Jeffrey Epstein sigue coleando en JP Morgan. Antes nos contaba Javier del Valle lo que está diciendo su consejero delegado, Jamie Dimon, y hoy hemos conocido que los ejecutivos del banco de JP Morgan bromeaban con el interés de Epstein en menores de edad, mientras Epstein era el propio cliente de la entidad. Así se desprende de una nueva presentación judicial hecha por los abogados del caso. La acusación es parte de una demanda en expansión presentada por las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde Epstein tenía una casa. Y bueno, esos abogados de las Islas Vírgenes aseguran y acusan a JP Morgan de beneficiarse de su operación de tráfico sexual mientras era cliente Jeffrey Epstein del banco hasta 2013. Los abogados de JP Morgan han descrito previamente los reclamos como algo sin mérito. En una denuncia, las Islas Vírgenes de Estados Unidos han alegado que el comportamiento de Epstein era tan conocido en JP Morgan que los altos ejecutivos bromeaban sobre el interés de Epstein en las menores. Bueno, y seguimos hablando de cuestiones económicas, de datos macro que hemos conocido hoy. En Alemania las exportaciones han subido mucho más de lo esperado en febrero, debido a la fuerte demanda de Estados Unidos y de China, registrando su mayor incremento en 10 meses. El incremento es del 4%, según la Oficina Federal de Estadística, frente al 1,6% esperado. Las ventas alemanas al exterior han aumentado un 2% en los países de la Unión Europea, pero han subido un 9,4% a Estados Unidos y un 10,2% a China, ojo, en comparación con enero. Alemania se está beneficiando del mejor funcionamiento de las cadenas de suministro y también de la apertura de la economía china, a pesar de que es un país que ya dijo que quería intentar independizarse un poco de China.
La inflación interanual en la OCDE ha descendido hasta el 8,8 en febrero de 2023. Se han registrado descensos en la inflación entre enero y febrero de este año en 23 de los 38 países de la OCDE y los mayores descensos han sido en Costa Rica y en Turquía. La inflación energética sigue desacelerándose, se sitúa en febrero en el 11,9% y ha caído en todos los países, salvo Colombia y Polonia. La inflación de los alimentos en la OCDE también ha bajado por tercer mes consecutivo hasta el 14,9% y la inflación interanual del G7 ha disminuido hasta el 6,4% en febrero. Se han registrado descensos en Canadá, Italia, Japón y Estados Unidos. Eso sí, ha aumentado en Francia y en el Reino Unido, mientras que se ha mantenido estable en Alemania. La inflación de los alimentos y la energía sigue siendo el principal factor de la inflación general en Francia y en Italia. Bueno, y en España, espaldarazo al mercado laboral tras conocer los datos del mes de marzo, el mes previo a la Semana Santa, cuando ya se recogía el efecto de la temporada turística en las contrataciones. El número de cotizantes de la Seguridad Social ha aumentado en 206.000 personas, mientras que el desempleo ha caído en algo más de 48.700. Ambos datos suponen un hito en el registro histórico y eso a pesar de las dudas suscitadas sobre el sistema de recuento en lo que se refiere al desempleo. El número total de parados se sitúa en 2,8 millones de personas y es la cifra más baja para un mes de marzo desde el año 2008. El dato que se vigila con lupa es el de los contratos firmados, uno de los mayores dolores de cabeza del Ministerio de Yolanda Díaz tras la reforma laboral para abordar el recuento del paro. En marzo, tras un año con la nueva tipología de contratos, se registran 1,31 millones de contratos, un 21% menos que en el mismo mes de 2022. Del total, el 46,82% fueron indefinidos. Divididos según la duración de la jornada, 284.000 fueron a tiempo completo, algo más de 150.000 a tiempo parcial y 180.000 fijos discontinuos. Es este último dato el que ha elevado las críticas al Ministerio al no considerar hasta ahora los periodos de inactividad como dentro del paro efectivo. Tras ceder a publicar los datos totales, Trabajo sigue resaltando los avances en la lucha contra la temporalidad. Los contratos de carácter temporal siguen representando más de la mitad del total, pero anotan una caída interanual del 39,61. Bueno, y hoy volvemos a hablar de TikTok porque Australia pone más presión sobre la compañía china. El país ha prohibido TikTok en todos los dispositivos propiedad del gobierno federal por motivos de seguridad, convirtiéndose ya en el último país aliado de Estados Unidos en tomar medidas contra la aplicación de China. La prohibición subraya las crecientes preocupaciones de que el país asiático pueda usar la empresa propiedad de ByteDance para recolectar datos de los usuarios para avanzar en su agenda política, socavando los intereses de seguridad occidentales. También corre el riesgo de renovar la tensión diplomática entre Australia y su mayor socio comercial, China, después de que las cosas se hayan relajado un poco desde que el primer ministro, Anthony Albanese, asumió el cargo en mayo. Bueno, y hoy también miramos a algunas cuestiones que tienen que ver con las criptomonedas porque el consejero delegado de Binance en las últimas horas ha estado en el punto de mira y ahora ha rechazado los rumores de una posible red notice por parte de la Interpol. Sergio Fernández, muy buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Marta. Pues seguimos hablando de redes sociales y es que, no te lo vas a creer, pero vuelve el FUD y el miedo al mercado cripto. Y es que, como suele suceder en estos casos, todo comenzó en Twitter, en este caso con una cuenta de unos 700.000 seguidores, que como bien comentabas, alertaba de que el CEO de Binance, como le suele tocar en las últimas semanas, que siempre van a por Binance, pues en este caso su CEO CZ, pues básicamente le iban a reportar una red notice, como tú decías. Enseguida voy a explicar en qué consiste esto. Y es que, en este caso, el rumor era, ojo, que la Interpol había emitido una notificación roja, que básicamente era para el CEO de Binance, y todo esto viene, además, tras una serie de acusaciones de la CFTC de la semana pasada, que de alguna forma demandaban al CEO de Binance por manipulación de mercados. Para que se hagan una idea, una notificación roja es una petición a las autoridades policiales, ojo, de todo el mundo, para que busquen y detengan a una persona en espera de extradición, entrega u otra acción legal. Sin embargo, CZ, han pensado, como siempre suele hacer, acudió a las redes sociales, acudió en este caso a Twitter, para desmentir todos estos rumores, además apuntar a que la foto de la Interpol era falsa, que ni siquiera se la habían currado, y siempre, como él suele decir,
advirtió de que esto lo que busca es crear food y miedo en el mercado. De hecho, lo llegó a conseguir, porque ayer por la noche Bitcoin llegó a caer más de $1.000, llegó de los 28.000 a los 27.000, también cayó BNB, la moneda de Binance, en este caso más de un 2%, pero eso sí, el mercado ya se ha recuperado, tenemos a Bitcoin cotizando por encima de los $28.300, prácticamente todas las altcoins disparadas y sobre todo Dogecoin subiendo más de un 30% después de la que lió ayer Elon Musk, así que parece que ha quedado en nada, Marta. Bueno, pues Sergio Fernández, muchísimas gracias por traernos esa información sobre lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas y ahora vamos a analizar lo que está pasando en el mercado. Por, bueno, echar un vistazo a cuáles son los movimientos ahora mismo en la bolsa europea, vemos subidas, por ejemplo, del DAX alemán ahora mismo del 0,8%, el CAC 40 repunta un 0,5%, el IBEX de los que mejor se comportan junto con el MIB del italiano, con el DAX alemán que es un 0,8%, 0,8 también de subida para el IBEX 35, 0,81, 9.231 puntos y el MIPTEL ahora sí repuntando un 0,4%. En el IBEX 35 los mayores repuntes son concretamente para compañías como Fluidra 3,99%, bancos como BVA 3,2%, IAG que repunta un 1,8%, Laboratorios Rovi 1,8%, Sabadell otro 1,8%, Celnex más de lo mismo, Santander también otra de las compañías que hoy están en positivo y en la parte baja, bueno, tenemos por supuesto, a la compañía que más subía en el día de ayer, a Repsol, que está ahora mismo cayendo un 1,2%, Grifols cae también un 1% y Telefónica se deja un 0,8% en estos momentos. Así que vamos a analizar